todos debemos estar seguros. ¿Dónde yo estoy ahora mismo parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Soy yo realmente salvo? ¿Estoy congregándome en la iglesia que el Señor eligió para que yo me congregue? Es algo que todos debemos estar seguros. Porque fíjense, no hay mejor ejemplo para la iglesia hoy en día, para toda la iglesia, el pueblo de Dios, que el libro de los Hechos, como comenzó la iglesia. No lo hay. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la palabra dice que estaban todos unidos. Y para que este mensaje hoy podamos escucharlo y vivirlo, debemos estar unidos y en comunión. Amén. Cierre sus ojos donde está. No tiene que pararse. Ciérrelo ahí. Y dele gracias al Señor porque usted está aquí. Dele gracias al Señor. Agradézcale al Señor porque Él le ha permitido estar de pie. Le ha permitido, aún a pesar de las dificultades, estar en ese lugar. Pero dele mayor gracia al Señor porque Él está aquí. Porque su presencia está en medio nuestro. Dice la palabra del Señor que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú has de hablar. Glorifícate, Señor, en medio nuestro y trae un cambio a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues como le decía, el libro de los Hechos debe ser para nosotros la guía de cómo se maneja o cómo marcha la iglesia. Y lo primero es que la iglesia tenía como Señor y Salvador a Jesucristo. Ese es el centro de la iglesia, Jesucristo. ¿Ya lo tenemos? Amén. Tenemos a Jesucristo como centro de la iglesia, de nuestras vidas. Entonces Jesús habló con los discípulos, le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre ustedes la promesa. Bueno, los discípulos, dice la Biblia, que estaban reunidos en un aposento alto y mientras adoraban al Señor, de repente sobrevino sobre ellos un viento recio, no el apellido de mi esposa, era un viento recio. Y se sentaron sobre ellos como lenguas de fuego y hablaban nuevas lenguas y cada uno entendía a su hermano. Se derramó allí el Espíritu Santo. ¿Quién se derramó? Y todos le eran testigos de esto. Es necesario que en ese tiempo sea derramado nuevamente el Espíritu Santo para que todos podamos ser testigos, para que todos los que están alrededor puedan decir: ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa en esto? Que comenzó a crecer el número de los discípulos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comenzó a utilizar a los apóstoles. Y mayormente en esta parte de Hechos, vemos que el que fue más utilizado fue el que fue más carpetoso cuando Jesús estaba con ellos. El que saltaba en todo fue más utilizado.
Pero también este que saltaba en todo fue uno de los que fue confrontado él mismo en su vida, porque pasaron varias cosas que lo hicieron ver y reconocer que Jesucristo es el Señor. Luego sigue este hombre lleno del Espíritu Santo y habla de las cosas que sucedieron el tiempo pasado con los profetas, lo que pasó con Jesucristo y lo que estaba pasando en ese momento. Y la gente creyó, o sea, se arrepintieron y se bautizaron ese mismo día. Hubo una parte donde se arrepintieron 5,000, otra se arrepentían de miles de personas. Y fíjese que esa persona que estaba predicando no tenía un micrófono. Que nosotros tenemos facilidad de llegar a las casas de los vecinos porque tenemos un micrófono. Pero ellos tenían que depender simple y llanamente de su voz, alzando su voz, pero una voz llena de autoridad, llena de fe, llena de unción. Y esa unción no estaba porque ellos simplemente decían, yo tengo la unción, era porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Y siguieron arrepintiéndose. Entonces dice que la iglesia estaban todos juntos y en armonía. Porque podemos estar juntos, pero también si estamos en desorden, que no hay una armonía de las cosas, la iglesia no funciona. Así es. Necesitamos tener armonía. Juntos y en armonía. Pero también tenían otra cosa. Y era que tenían todas las cosas en común. Cada hermano animaba a su otro hermano. Si era necesario, decía que iban casa por casa e impartían el pan. Se reunían, se buscaban. Algo que nosotros debemos de nuevo tomar, el buscarnos. Ahora tenemos facilidad de buscarnos porque podemos hasta con una llamada decir, hermano, ¿cómo tú estás? Hermano, te espero en la iglesia el domingo a las 8:29. Te espero. Y fíjense que estas personas, estos hermanos, cuando se reunían todo a tiempo. Tenían todas las cosas en común. Y esto era una de las cosas que tenían en común, que lo hacían todo en orden y a tiempo. Vamos a predicar allí. Allí se reunían a predicar. Yo voy con usted, apóstol. Ok. Y otros decían, no, tengo trabajo ahorita. No, todos iban y se apoyaban. Apóstol, me duele la cabeza. Iba y apoyaba. Y si alguno iba enfermo, entonces ¿qué sucedía? Era sano. Sucedía el milagro. Entonces decimos, Señor, ¿y por qué no suceden milagros hoy en día en las congregaciones? ¿Por qué no está sucediendo esto que sucedía en el libro de los Hechos? Justamente es que lamentablemente el pueblo no tiene unidad. No hay una armonía. No hay comunión unos con otros. Se está viviendo un tiempo donde al parecer somos egoístas. ¿Por qué?
Porque la palabra que recibimos, solo nos quedamos nosotros con ella. Porque la salvación que recibimos, no la compartimos con otros. Y en esto era algo que ellos no podían quedarse callados. Porque ellos decían, nosotros hablamos lo que vimos y oímos. Lo hablaban. ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué estoy hablando yo? ¿Qué estoy testificando? ¿A quién estoy mostrando en mi vida? Eso es algo que nosotros debemos analizar. ¿Qué yo estoy haciendo a favor del reino? ¿Qué puedo yo hacer para que otro venga a los pies de Cristo? ¿Cómo puedo ser utilizado por el Espíritu Santo si no estoy en comunión con mis hermanos? ¿Cómo puedo ser utilizado por el Espíritu Santo si no me reúno con ellos, si no lo busco? Entonces le pido, Espíritu Santo, úsame sobremanera en este día, pero ni siquiera abro la boca para decirle a otro, Cristo te ama. Un Dios te bendiga. Y fíjense que tanto las cosas que han cambiado. Ya la persona casi no se dicen, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo tú estás? ¿Dónde se encuentran? Wey, ¿cómo tú estás, varón? Varona. Ya no es un saludo santo. Es un simple, hey, ¿cómo estás? Ya no bendecimos a los demás. ¿Se acuerdan antes que donde quiera se veía un cristiano? ¡Hey! Y se daban su abrazo y se voceaban y se bendecían en el nombre de Jesús. En esos tiempos sucedía eso. Y la gente veía esto y venía a los pies de Cristo. Pero hasta este momento todo está bien. Todo iba bien dentro de los hechos. Todos estaban predicando y estaban trayendo vida a los pies de Cristo. Pero sucede algo, que es a donde vamos a ir, que los discípulos estaban tan enfocados, los apóstoles, en predicar, que la iglesia que se estaba levantando, uno notaron que la viuda, los huérfanos, estaban siendo descuidados. Iban donde los apóstoles dicen, mira, está siendo descuidado esta gente. ¿Qué hacemos? Porque hay un problemita ahí. Entonces decidieron, hubo una decisión, escoger personas idóneas para que se ocupen de atender las viudas a los huérfanos, para que se ocupen del servicio, mientras que nosotros nos ocupamos de la palabra, porque no podemos descuidar la palabra. Y ahí entonces sucede que sabiamente escogieron a unas personas. En el capítulo 6, si usted va conmigo, del libro de Hechos, yo no voy a salir del libro de Hechos, así que puede quedarse en el libro de Hechos. Capítulo 6 de Hechos. Aquí hay dos personas en las que vamos a hacer énfasis. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. ¿Qué hubo? Murmuración. Y esto, entonces hay que de una vez frenar. Cuando llegan los chismes, hay que frenar. Cuando llega la murmuración, hay que frenarlo. Porque si se deja, acaba con el pueblo completo. Entonces dice, contra los hebreos, de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, hicieron una reunión y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hombre de entre vosotros a 7 varones de buen
de buen, porque es necesario tener un buen testimonio. Para usted ministrar dentro del pueblo de Dios, usted ministrar vidas, guiar a otro, usted debe tener un buen testimonio. Porque si tiene un mal testimonio, lo daña todo. Entonces dice, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. ¿Saben por qué un pastor y la pastora, habiendo líderes y habiendo personas dentro de la iglesia, miembros, no deben estar enfocados en estar limpiando la iglesia? ¿Lo saben? Porque deben ocuparse de la palabra. Y no es justo que tengan que venir a predicar, pero que también antes de venir a predicar tengan que venir a limpiar. O tengan que salir a atender otras cosas y la palabra siendo descuidada. Aquí debe imperar, debe estar por encima de todo eso la palabra. Entonces dice aquí, escuchen, en el verso que vamos, en el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud, todos estaban de acuerdo, y eligieron a Esteban, varón de fe y del Espíritu Santo, lleno de fe. A Felipe, a Prócoro, sí mismo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, de Antioquía. Aquí eligieron a estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué la eligieron? Exactamente. Pero el pastor no me usa. Pero yo quiero servir en la iglesia. Yo quiero hacer esto. Pero el pastor nunca decide ponerme en nada. El pastor como que está en pecado. El pastor está mal. Porque no me utiliza, no me pone a servir. Y pone al hermanito fulanito, a la hermanita fulanita. Y vamos allá. El hermanito fulanito, por no decir nombre, es uno de los que llega primero al templo. Es uno de los que cuando se dice que hay que trabajar, trabaja. Es uno que cuando salen a la calle y preguntan por ese hermanito, dicen, ese es el varón que le sirve al Señor, que siempre vive predicando la palabra. Hay un testimonio de ese hermanito. Y que cuando habla, tiene respaldo del Espíritu Santo. Ahora yo, que no me utilizan, cuando preguntan por mí, ¿dónde vive el hermano fulanito? Hermano, yo no sabía. Pues ese hombre es lo más chismoso por aquí. No se le puede contar una cosa y ya el barrio lo sabe. Vive peleando con los vecinos. Qué vergüenza, hermano. Entonces que vengan y pongan a esa persona como líder dentro de la iglesia. ¿Qué va a pasar? Van a venir divisiones fuertes, porque la primera reunión que se haga con los líderes,
cosas profundas de la iglesia, ¿usted sabe lo que va a salir a hacer? No bien saliendo y en la misma reunión va a agarrar su WhatsApp y lo va a regar en todos los grupos que tiene. Bueno, tenemos que ir a tal sitio. Yo no puedo porque yo tengo un compromisito, aunque no lo tenga ahora, pero lo voy a inventar ahorita. O yo no puedo hacer esto porque dime, ¿de dónde yo voy a hacer esto? Hay que aportar tanto para... yo no puedo aportar, aunque yo no puedo aflojar de mi bolsillo porque yo estoy trabajando y es para mi beneficio. Entonces, decimos, ¿cómo quiere esa persona guiar a un pueblo si su vida, aún estando en la iglesia, está perdida? No se puede. Dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque fácilmente los dos se vayan a un hoyo. Entonces, seguimos. Estos hombres que eligieron, llenos de fe y del Espíritu Santo y de sabiduría, pensaban antes de hablar. Vinieron con un chisme, un problema. No, espérate. Vamos a resolverlo de una manera sabia. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe para esto. Vamos tranquilo, luego resolvemos eso. Y lo resolvían. Pero todo está bien hasta este momento. Ya ellos están trabajando en ese ministerio que se le otorgó. Ya eran diáconos. Ya eran servidores. Pero comienza hablando luego de uno que, lleno del Espíritu Santo, fue arrestado. Surgió un problema. Arrestan a Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, de fe y sabiduría. El requisito que se necesita para servir a Dios, para servir dentro de la iglesia. Este hombre comienzan a hacerle preguntas y él lo que decía es: yo veo a Dios. Lo que está sobre mí, quien está sobre mí es el Espíritu Santo. Y comienza a interrogarlo y a decirle cosas, y él le dice: bueno, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Y comenzó a hablar desde el principio, aún del Génesis, hasta que Cristo fue crucificado. Pero nótese algo, que mientras él hablaba con poder y autoridad, estaba lleno del Espíritu Santo. Y las personas que estaban ahí, si usted lo leyó, usted va a decir si es verdad lo que está diciendo. No resistían y veían su cara como la de ¿quién? Como un ángel. No era el Esteban normal que ellos veían. Era una persona llena de fe y llena de la gloria del Señor, y esa gloria se reflejaba tanto que ellos se tapaban los ojos, se tapaban los oídos para no escuchar lo que él decía. Una multitud frenética, una multitud enfurecida, hasta endemoniada. Y no querían escuchar lo que Esteban decía. ¿Por qué? Porque la palabra que él decía era tan profunda que iba ya a los tuétanos, y esto a ellos les molestaba. Y dice la palabra que cuando hay oscuridad y usted prende una luz, todo se alumbra. Y lo que está oculto viene a salir a la luz, a lo público. Entonces eso es lo que estaba pasando. Que la luz estaba alumbrando tanto en aquel lugar que los demonios no podían soportar.
¿Qué decidieron entonces hacer con este hombre? Imagino que hubo uno primero que agarró la piedra, la tiró. No puedo más. Y le dio una pedrada a Esteban. Imagínese usted que le den una pedrada por estar predicando el evangelio. Imagínese usted que usted sea maltratado por esta palabra divina. Pero Esteban, lleno de fe, sigue diciendo: ahora yo veo a Dios y veo a Jesucristo, su Hijo, sentado a la diestra del Padre. Y eso enfurecía más a la persona. Enfurece, miren, el demonio, el diablo, los ángeles, los demonios, potestades y huestes de las tinieblas de maldad, se molestan con esto, con saber que Cristo venció y que está sentado a la diestra del Padre, y que todo respaldo que nosotros como hijos de Dios tenemos viene de Él. Ellos decían que Él estaba blasfemando, que estaba hablando mentira, y lo apedrearon tanto que el hombre murió siendo apedreado. Pero el ser apedreado no le impedía a él ver la gloria de Dios. El estar siendo maltratado, golpeado, injuriado, no era un obstáculo para él ver a Jesucristo sentado a la diestra del Padre y los cielos abiertos para él. Y entonces hay cosas en nuestras vidas que podemos estar muy en la unción, pero de que nos dicen algo ya no impidió seguir en la unción. Ya me sacó de consagración. Ya no soy consagrado por eso y peleo fácilmente. Pero mire, hermano, los discípulos cuando eran golpeados, cuando eran apresados, que le daban su latigazo fuerte, ¿usted sabe lo que ellos hacían? En vez de estar gritando: mira, Señor, nos están dando por causa tuya, por tu culpa, ahora nos están a nosotros matando. No, ellos se gozaban. ¿Por qué? Por participar. Exactamente, por participar de esas aflicciones, por el nombre de Jesucristo. Y ese nombre está por encima de todo nombre. No hay un nombre que esté por encima de él. Ese nombre ellos predicaban, y por eso Esteban no callaba de hablar de este nombre, porque él estaba seguro que, aunque lo dice un poco más allá en Romano, de que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada lo iba a separar del amor que es en Cristo Jesús. Él estaba seguro de esto. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ahí comenzó entonces, cuando mataron a este hombre, una persecución. Ahí comienza la persecución a los cristianos. Y le voy a hacer una pregunta entonces a ustedes. Si en este momento se desata una persecución a los que creen en Jesucristo, ¿qué usted haría? ¿Está usted dispuesto a ser perseguido? ¿O está dispuesto a decir: no, dejemos esto, porque yo no estoy para estar corriendo? ¿Está usted dispuesto a gozarse por sufrir por ese nombre? ¿O está usted dispuesto a decir: ya aquí acabé, ya era
Ya me jubilo con lo del cristianismo, ahora voy a ser perseguidor también. Te hago esa pregunta porque aquellos hermanos no titubearon, se mantuvieron firmes. Y a la primera marea que a nosotros nos viene, ya no estamos ahogando. Estamos dispuestos. Si ocurre eso, porque mire, nosotros estamos muy bien. Estamos muy bien aquí. Aunque usted tenga calor, usted está bien aquí. Usted está sentadito, está escuchando la palabra. Pero hay otros lugares donde los hermanos tienen que dejar el pellejo, como se dice. ¿Por qué? Porque se le prohíbe hablar de la palabra de Dios y eso lleva pena de muerte si lo hacen. Pero ellos han decidido seguir firmes y hablar de este nombre y gozarse en el Señor. Y ahora mismo usted está sentadito aquí, pero ahora mismo hay muchos hermanos corriendo, ocultándose y enseñando la palabra en lugares escondidos, para que la palabra del Señor llegue a las vidas. Usted está aprendiendo aquí, eso es bueno, pero también usted ahora, lo que usted debe hacer, no solamente aprender, usted debe ser un maestro y enseñar a otro, llegar a otro. Eso es lo que hacían estas personas, llenos de fe, del Espíritu Santo y de sabiduría. Así era que estaba este hombre. Entonces, cuando esto ocurrió, había un hombre aquí que llama la atención saber que ese hombre estaba ahí también, delante de los que lo apedrearon y los que vieron esta muerte. Un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Ustedes han escuchado ese nombre alguna vez? Levante la mano quien lo ha escuchado. Amén. Ok, todos que lo han escuchado. Los que no lo han escuchado, Saulo de Tarso es después el apóstol Pablo. Pablo, vamos a decirlo porque ya, para que ustedes entiendan, contempló la muerte de este hombre, como lo apedrearon. Y fue uno de los que pidió permiso para perseguir a estos irreverentes. Porque para él eran unos irreverentes. Para él estaban haciendo algo malo. Dios, denme permiso para sacarlo atrás de su casa y matarlo si es necesario. Para que no hagan eso. El hombre le dieron permiso para esto. Y como la iglesia, en ese momento, los hermanos tuvieron que salir corriendo, cada uno por un lado, salvo los apóstoles. Lo dice la Biblia. Hubo un hombre de lo que se eligió que se llama Felipe, que también tuvo que moverse de ese lugar. Uno de los que servía ahí. Y en el capítulo 8 de Hechos, vamos a ir allá. Recuerden, ¿cómo estaba Felipe? ¿Cuál era el requisito que tenía Felipe dentro de los diáconos? Lleno del Espíritu Santo, pero lleno de fe. Tenía fe y también de sabiduría. Tenía un buen testimonio. Este hombre tuvo que salir corriendo de ese lugar también. Vamos a ver dónde llegó este hombre. En el capítulo 8, verso 4, con lo que él tuvo que hacer, tuvo que salir corriendo y llegó a un lugar en Samaria. ¿Sabe quiénes viven en Samaria? Los samaritanos. Las personas que para los judíos eran otra clase, que no tenían oportunidad de salvación. Sin embargo, allí llega Felipe. ¿Por qué llegó Felipe allí?
llegó a predicar la palabra. ¿Pero por qué? Porque había alguien necesitado en ese lugar. Porque había alguien necesitado ahí en ese lugar. Bueno, pues yo le voy a decir a ustedes que ustedes tienen la razón y no la tienen. Sí, sí. Él llegó allí a causa de la persecución, de juidero que se armó. Entonces, cuando él llega allí, a aquel lugar, ahí sí llega entonces ya a predicar. No se va a quedar tranquilo allí ya. Bueno, se armó un problema, se tuvo que salir corriendo a la iglesia. Yo me voy a quedar aquí calladito para que no se den cuenta que yo estoy huyendo. No, el hombre no hizo eso. El hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que lo guía. Decía Jesús, miren, sobre usted va a venir alguien que lo va a consolar, lo va a guiar y él lo va a llevar, lo va a guiar a toda verdad. Y allí llega este hombre y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Deténgase un momentico ahí. ¿Era necesario que se armara esta persecución? ¿Y por qué era necesario? ¿Para que el evangelio? Ok, porque estaban cómodos. ¿Dónde estaban? Estaban todos cómodos, estaban unos hermanitos reunidos, adorando al Señor, gozándonos, como nosotros. Muy bien, gozándonos el Señor. Pero llega esta persecución. Pero eso no es que de un momento a otro se desató porque quiso. Jesús le dijo, y me seréis testigo. ¿En dónde? Jerusalén, en Samaria. Mire, en todos los confines de la tierra, hasta aquí llegaron con nosotros. Entonces, si no se arma ese problema, se hubiesen quedado todos siendo testigos solamente en Jerusalén. Se armó el problema, todos tuvieron que salir corriendo y aquí llega Felipe a Samaria, porque por ahí fue que pudo salir corriendo. Entonces dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Allí llegó Felipe a levantar un ministerio, a sembrar iglesia, a salvar vida en el nombre de Cristo. No son de los que se quedan, no, ya, todo acabó aquí. Se acabó de predicar, se acabó esto, porque si predico, además con lo que le pasó a Esteban, ¿quién va a querer predicar? El hombre carnal lo ve así. Yo lo siento, hermano, si usted lo ve así, usted está siendo carnal en este momento. Sin embargo, el hombre espiritual dice, bueno, ese que murió allí, murió viendo la gloria del Señor. Lo que yo más anhelo es habitar en su presencia. Y él estaba habitando en su presencia. De tal forma que él al ver esto hizo como Jesús. No le tomes en cuenta lo que ellos están haciendo. No tomen en cuenta toda la pedrada que han tirado. Perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben la gloria que yo ahora mismo estoy viendo. Ellos no pueden contemplar lo que yo estoy contemplando. Eso hizo Jesús en la cruz. Ellos no saben. Señor, perdónalo. Entonces Esteban sí hizo esto, pero luego Felipe entonces comienza por allá a predicar. Entonces dice, diciendo a la ciudad de Samaria, él le predicaba a Cristo y la gente unánime, ¿cómo? Escuchaba. Otra vez hay unidad. ¿Por qué? Porque este hombre estaba lleno de él.
¿Y quién es que convence al mundo de pecado? Por más que tú te esfuerces convencer a una persona de pecado, si el Espíritu Santo no ministra esa vida, si el Espíritu Santo no es el que hace la obra, esa persona va a quedar igualita. Por eso que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Por eso que necesitamos que el Espíritu Santo sea quien nos use. Porque dice aquí la palabra que el Espíritu Santo era quien usaba a estas personas. Entonces nosotros debemos ser usados por el Espíritu Santo. Dice, gracias, para ver si callamos a morenita mía. Entonces, estaban unánimes, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, está muy alto ahí, oyendo y viendo las señales que hacía, porque le acompañaba ¿qué? Las señales, y estas señales le seguirán a los que creen. Eso lo dijo Jesús, y su palabra estaba respaldando a este hombre. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces dice, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y yo creo que esto todavía en este tiempo puede suceder. No se ha cortado el brazo del Señor para salvar. Esto todavía puede ocurrir. La iglesia puede cambiar. La iglesia puede dar su vuelta a Cristo y decirle: aquí estoy. Eso puede hacerlo la iglesia. Pero esto sucede estando unido. No importa cuán pequeña pueda ser la iglesia, si hay unidad, si allí se hace lo que dice que se hacía en Hechos, puede haber un cambio en este mundo. Pueden haber gente transformada, pueden haber gente liberada, pueden haber gente sanada. Lo ocurrido que decía el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar, para liberar, para dar libertad. Eso lo hace el Espíritu Santo en una persona. Seguimos. Entonces este hombre predicaba y llegó a un punto, este hombre, en el capítulo 8, verso 26, donde él estaba en un lugar y viene un ángel y se le aparece y le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. ¿A qué había venido este hombre? A adorar. Había ido de aquel lugar a adorar en Jerusalén. Pero algo pasaba con este hombre. Algo faltaba en la vida de este hombre. Porque que él viniera a adorar, quiere decir, ¿a quién venía ese hombre a adorar? Porque aquí dice adorar. Porque si hubiese dicho, iba a adorar a otros dioses. No lo dice. Iba a adorar. Y Dios tenía propósito en la vida de ese hombre. Por eso movió a Felipe de donde estaba y lo llevó a ese lugar. Y le dice entonces:
volvía sentado en su carro, ya venía de la adoración, ya iba de regreso a su trabajo, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo le habla a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahí va Felipe, se acerca y se pone al lado del carro y escucha lo que el hombre está leyendo. Entonces yo imagino que le dijo el Espíritu Santo: ahora pregúntale si ella entiende lo que está leyendo, porque está leyendo, oye, a Isaías. ¿Tú sabes de eso? Sí, yo le voy a preguntar. Don, mire, disculpe, ¿usted entiende lo que usted está leyendo? Ay, no, muchacho, ven y explícame. Entonces subió Felipe a aquel carro y comenzó a hablarle de todo lo acontecido en la Biblia, de tal manera que aquel hombre fue tan tocado por el Espíritu Santo que dijo: aquí hay agua, bautízame rápido. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe no encontró otra cosa que decirle: no lo impide nada. Pues vámonos en este charco, ven, vamos a bautizarte aquí mismo. Y fue bautizado en ese momento. Le faltaba bautismo al hombre, porque ya él creía. Y fíjense, hermano, que muchas veces nosotros estamos en la iglesia y no entendemos ni lo que hacemos. Ay, estoy en la iglesia, adoro, exalto al Señor, pero no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son los pasos que debo dar? Señor, pero yo como que no me llega la palabra tuya. Como que tengo 30 años y no sé qué decir. No sé ni cuál es mi nombre. No sé dónde debo sentarme. No sé, Señor, que si cruza a alguien por el lado tengo como vergüenza de decirle: Dios te bendiga. O una palabra, Señor, que yo pueda explicarle: ay, hermano, te toca predicar, y me caen los nervios de ese día. Desde que me dicen te toca predicar en 2 meses, ya yo estoy nervioso, estoy sudando, y tengo tanto tiempo en el Evangelio y todavía no puedo. Señor, ¿qué es lo que pasa? Es tiempo ya de esto, de cambiar todo eso. Amén. Te toca predicar. Amén. ¿Cuándo es? ¿Un mes? No, mañana. Vámonos mañana. Pero vamos allí, que hay que llevar la palabra a alguien. Vámonos. Y estar atento a la voz del Espíritu Santo, hermano. Porque Felipe estaba atento. Se le apareció el ángel y lo llevó. Vamos allí. Se fue. Pero el Espíritu Santo estaba ahí con él y le dice: mira, ese carro es. Nosotros, hermanos, debemos que nuestros oídos sean afinados a esa voz. Ay, oí el Espíritu Santo. Ay, qué lindo. Mire, pastor, el Espíritu Santo dijo esto. Pero a veces le decimos: ay, no, Espíritu Santo, y si el pastor se pone guapo, no voy a decir nada. Si el Espíritu Santo le dijo algo, dígalo, hermano. Porque si usted no lo hace, ¿usted sabe lo que hace el Espíritu Santo? Va a usar a otro. Y qué pena sería eso, que pudiéndote usar a ti, como usó a Felipe en ese momento, tenga que usar a otro porque tú te negaste a hacer lo que él te dijo. Cuando el Espíritu Santo te manda a hacer algo, ve, porque Él te va a respaldar. Él no te va a dejar solo. Cuando te demanden decir algo de la palabra de Dios, no tenga miedo. No busques ni lo que tú vas a decir. Dice la palabra. Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hablará por ti. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces dice aquí que este hombre se fue súper contento. Se fue alegre. Recibió la palabra de alguien que estaba en un sitio y fue enviado por el Espíritu Santo. Hermanos, debemos poner énfasis en esto. Lo más mencionado en el libro de los Hechos, o el más mencionado en el libro de los Hechos,
es el Espíritu Santo. A quien más énfasis se da aquí en este libro es a que el Espíritu Santo dijo eso y lo hacían. A que el Espíritu Santo lo movía allí y ellos se movían allí. A que si le daban una pela, una golpiza, ellos iban tan llenos del Espíritu Santo que se gozaban por eso. Porque no era en su carne, era en su espíritu. El Espíritu Santo es quien le habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Usted se siente hijo de Dios? Yo me siento hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo le confirma a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Aunque yo no nací en Judea ni en Jerusalén. Yo fui adoptado por Cristo. Y eso me hace también coheredero de su gracia. A usted también lo hace coheredero de la gracia de Jesucristo. Entonces, volvamos al centro. Volvamos a lo primero. Queremos ser formados por Dios. Debemos volver a esto, a los hechos. Estamos leyendo los hechos no es por simplemente leerlo. Dios tiene un plan para con esto. Dios tiene un plan para con nuestras vidas. Cuando usted lo lea, siéntese a leerlo. Después que lo lee, léalo de nuevo y escuche el Espíritu Santo, hermano.